Yo era ese tipo que todos miraban por encima del hombro. El que pasaba en bicicleta con una mochila al hombro y la cara llena de sudor mientras los demás almorzaban tranquilos en las terrazas de los cafés. Trabajaba de repartidor desde los 18 años, y no porque me gustara, sino porque era lo único que tenía a mano después de que mi viejo nos dejara sin un peso y mi mamá quedara enferma. Siempre fui bueno para pedalear, y siempre fui orgulloso. Aunque por dentro me dolía, jamás dejé que me vieran caído. Las burlas eran parte del paquete. Ahí va el delivery, gritaban algunos. O los típicos pendejos con auto que se reían cuando me veían esperando afuera de algún restaurante. Pero la que más dolía era ella, Valentina. Valentina había sido mi compañera en el colegio. Era bonita, simpática y siempre creí que teníamos algo especial. Pero cuando me vio repartiendo sushi frente al banco donde trabajaba, ni siquiera me saludó. Solo me miró con una mezcla de pena y vergüenza, como si yo fuera una mancha en su mundo perfecto. Ese día fue uno de los peores. Llegué a casa con las piernas temblando, no por el pedaleo, sino por la rabia. Mi casa era un departamento chico, donde vivía con mi mamá y mi hermano menor. Ella estaba postrada desde hacía un año por una ACV, y yo era quien la cuidaba. Me levantaba temprano, le daba sus remedios, la ayudaba a bañarse, y luego salía a pedalear hasta que el sol se escondía. A veces, cuando llegaba, apenas tenía fuerzas para sacarme los zapatos. Pero verla dormir tranquila era todo lo que me importaba. El barrio no ayudaba. Vivíamos en una zona donde los sueños se oxidaban con las rejas de las ventanas. Los vecinos eran buena gente, pero todos estaban igual o peor. A veces pensaba que la única forma de salir de ahí era volando. Pero yo no tenía alas, solo 2 ruedas y una mochila. Un día, mientras entregaba un pedido en un edificio de lujo, me crucé con Matías, un tipo que había sido mi compañero en la universidad. Bueno, en el semestre que alcancé a estudiar antes de dejar por falta de plata. Él estaba vestido con camisa, zapatos caros y una sonrisa que no me gustó nada. Me miró, reconoció mi cara, y dijo: «¿Tú no estabas estudiando ingeniería? ¿Terminaste repartiendo sushi?» Me quedé callado. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Solo le entregué el pedido, y me fui. Pero mientras bajaba en el ascensor, algo se me quebró por dentro. No quería seguir viviendo así. No quería seguir siendo ese al que todos miraban con lástima o con burla. Esa noche, me senté frente a la cama de mi madre y le hablé en voz baja. Le prometí que iba a cambiar nuestra vida. No sabía cómo, no tenía nada en las manos, pero algo dentro de mí se encendió. Tal vez era rabia, o tal vez era hambre de justicia. No la justicia de los tribunales, sino la de mostrarle al mundo que valía más que una mochila al hombro. Al día siguiente empecé a mirar distinto las calles. En vez de solo pedalear, observaba los negocios, los carteles, la forma en que la gente compraba y vendía. Me di cuenta de que muchos restaurantes tenían problemas con sus tiempos de entrega, y que algunos dueños estaban desesperados por soluciones. Fue entonces cuando me surgió una idea. Si yo ya conocía la ciudad mejor que nadie, ¿por qué no ofrecer un servicio más personalizado? En vez de depender de aplicaciones que les cobraban caro a los locales y les pagaban una miseria a los repartidores, yo podía crear algo propio. Empecé anotando todo en una libreta vieja, contactos de locales, horarios pico, rutas más rápidas. Durante semanas, seguí trabajando como siempre, pero también empecé a repartir tarjetas que imprimí en una copistería del barrio. Decían: reparto rápido, directo, confiable. Apoya lo local. No tenía nada más que eso, pero fue suficiente. A los pocos días, 2 locales pequeños me llamaron. Uno vendía empanadas, el otro hamburguesas. Les ofrecí tarifas más bajas y entregas puntuales. Me costaba el doble, pero cumplía siempre. Lloviera, tronara, o me doliera todo el cuerpo, yo llegaba. Y los clientes empezaron a notar la diferencia. Me llamaban por mi nombre, y no por el del delivery. Eso me dio fuerza. Y también me trajo enemigos. Los mismos tipos que se reían de mí ahora empezaban a verme como una amenaza. Algunos me acusaron de querer pasar por encima del sistema, y hubo uno que incluso me robó la mochila con todos los pedidos. Pero no me detuve. Me compré otra mochila, más grande y con mi nombre bordado. Entonces pasó algo inesperado: un tipo mayor, que tenía una panadería famosa del centro, me llamó para conversar. Le habían hablado de mí y quería probar mis servicios. Me ofreció un contrato pequeño, pero estable. Era el primer paso para formalizarme. Con lo que me pagó,
me compré un celular mejor, empecé a organizar mis pedidos por rutas digitales y armé una pequeña base de datos con mis clientes. Cada vez que podía, pedía recomendaciones y entregaba con una sonrisa. A veces, incluso con una nota escrita a mano que decía, gracias por confiar en los que luchan día a día. Pero no todo era fácil. En una de esas semanas clave, cuando más estaba creciendo, mi mamá tuvo una recaída fuerte. Estuvo hospitalizada 5 días, y yo estuve a punto de dejarlo todo. Me quedé con ella, dormí en el pasillo del hospital, y tuve que rechazar pedidos importantes. Pensé que todo se vendría abajo, pero fue al revés. Los clientes preguntaron por mí, esperaron mi regreso, y algunos incluso mandaron mensajes de apoyo. Sentí por primera vez que no estaba solo. Cuando volví a las calles, lo hice con más fuerza. Conseguí que un amigo me ayudara con un logo, otro me armó una cuenta en redes sociales, y así empecé a tomar forma como un pequeño emprendimiento. Ya no era solo el tipo que repartía, ahora era el chico de entrega justa, como empezaron a llamarme. Pero justo cuando parecía que estaba despegando, llegó el golpe más duro. Era viernes por la tarde, yo acababa de dejar un pedido grande en un centro de eventos y me llamó mi hermano, con la voz quebrada. La mamá no despertaba. Salí volando. Ni siquiera me bajé de la bici, la lancé en la entrada del hospital, y subí corriendo. Mi mamá estaba en una camilla, inconsciente. Había entrado en coma. No supe qué hacer. Estaba solo con mi hermano, que temblaba como un niño, y yo tenía que ser el fuerte, el responsable. Suspendí todos los pedidos, apagué el teléfono y pasé la noche junto a ella. El monitor pitaba lento, como una cuenta regresiva que no quería terminar. Pensé en todo lo que habíamos pasado. En lo que había prometido. Los doctores fueron claros. Está muy delicada. Preparen lo emocional. Pero yo no quería preparar nada. Me negaba a aceptarlo. No podía perderla justo ahora. No cuando recién empezábamos a respirar. Pasaron 3 días así. Dormía en una silla, me alimentaba con lo que me daban las visitas de otros pacientes. Mi hermano iba y venía del colegio, y yo solo rezaba, aunque ya no creía en nada. El 4.º día, su pulso mejoró. Los médicos lo tomaron como una señal. Hay posibilidades, dijeron. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloré. Lloré en silencio mirando al techo con las manos apretadas. Durante ese tiempo, mis clientes empezaron a escribir por WhatsApp. Algunos me mandaban comida, otros querían dejarme plata para apoyar. Un dueño de un local incluso se ofreció a cubrir mis pedidos mientras yo estaba ausente. Me conmovió. Por primera vez sentí que había construido algo más que un trabajo. Había tejido una red humana. Y eso me salvó. Cuando mi madre despertó una semana después, fue como ver un milagro. No podía hablar bien, pero me apretó la mano. Sentí que podía seguir adelante. Que debía hacerlo. Me prometí que ahora sí, esta vez de verdad iba a cambiar nuestras vidas. Pero necesitaba dar el siguiente paso. Salí del hospital con la determinación de registrar oficialmente mi emprendimiento. Me acerqué a una oficina de fomento productivo del municipio y, después de hacer fila bajo el sol, hablé con una asesora que se interesó en mi caso. Me ayudó a armar un plan de negocio simple, y accedí a una postulación para un pequeño fondo de emprendedores. Me pidieron un video contando mi historia. Lo grabé con mi celular, frente a la casa con la mochila vieja colgando y el corazón temblando. Lo subieron a redes, y en menos de una semana, se viralizó. Miles de personas empezaron a comentar. Algunos me recordaban de los pedidos, otros decían que les había entregado una pizza con una sonrisa cuando más lo necesitaban. Un tipo escribió, ese cabro me ayudó a llevar comida a mi papá cuando estaba en cuarentena. Nunca lo olvidé. Era como si todo lo que había hecho con el corazón regresara de golpe. Ganamos el fondo. No era mucho, pero lo suficiente para comprar 2 bicicletas eléctricas y contratar a un amigo como repartidor. Le entregué una chaqueta con nuestro logo, y lloró. Era su primer trabajo en años. Así nació oficialmente, Entrega Justa, con una visión clara, dignificar al repartidor, entregar con amor, y generar impacto real. Con la plata que empezó a entrar, arreglé el departamento. Compré una cama ortopédica para mi mamá, pagué la matrícula de mi hermano y por primera vez en años, nos sentamos todos a comer con un poco de paz. Pero no quería quedarme ahí. Sabía que si me acomodaba, me iba a estancar. Entonces me metí a estudiar en línea en las noches. Tomaba cursos gratuitos de logística, de administración. Me dormía a veces con el teléfono en la cara, pero no me importaba. Tenía hambre.
No de comida, sino de dignidad. Quería demostrarle al mundo que un repartidor podía hacer más que eso. Algunos empezaron a invitarme a dar charlas. Escuelas, ferias de emprendedores, incluso una universidad. Yo me ponía nervioso pero contaba mi historia con honestidad. Hablaba de las burlas, del sudor, de la rabia. Y también del amor que me salvó. Cada vez que nombraba a mi madre el auditorio se quedaba en silencio. Un día después de una de esas charlas, se me acercó un señor mayor, bien vestido. Me dijo que era dueño de una cadena de restaurantes. Me había escuchado hablar y quería conversar de negocios. Lo miré incrédulo. Pensé que se burlaba. Pero no. Quería contratarme para que hiciera la distribución exclusiva de sus locales en mi comuna. Era una oportunidad gigante. Me dio su tarjeta y me dijo, tú sabes lo que vale pedalear con el alma. Esa gente no se consigue fácil. Volví a casa con la tarjeta en la mano. Mi mamá me sonrió desde su cama y me dijo apenas, te lo mereces. Me quebré. La abracé largo rato. Al día siguiente firmamos el contrato. Fue el inicio de una expansión lenta pero firme. Contraté a 3 repartidores más, todos del barrio, todos buenos para trabajar pero invisibles para el sistema. Armé una pequeña bodega en un local abandonado que me prestaron. Allí cargábamos las bicicletas, organizábamos rutas, y nos reuníamos a planear. Algunos nos trataban de soñadores, otros de ilusos. Pero cada día entregábamos más pedidos, y con ellos más esperanza. Una noche mientras revisaba las cuentas, me encontré con un hombre que no veía hace tiempo, Valentina. Había hecho un pedido desde su oficina, al parecer sin saber que éramos nosotros. Fui yo mismo a entregarlo. Quise verla a los ojos. Cuando abrí la puerta del edificio ella bajó. Me miró. La mochila con nuestro logo, mi chaqueta limpia, el celular en mano y la frente en alto. Ella sonrió incómoda. ¿Eres tú?, dijo. Sí, respondí sin orgullo, pero sin vergüenza. Sigo repartiendo, pero ahora es mi empresa. No dijo nada más. Pagó en efectivo y se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí parado, sintiéndome por fin liviano. Porque en ese momento, entendí que no se trataba de ella, ni de los que se burlaron, ni de los que me miraron con desprecio. Se trataba de mí. De lo que yo decidí hacer con el dolor. Y ahora, mientras cierro el local por la noche, y veo a mis compañeros reír mientras planifican la jornada del día siguiente, sé que la promesa que le hice a mi madre se está cumpliendo. No soy millonario, ni famoso, pero tengo algo que vale más que todo eso, tengo respeto. Por mí mismo, por los míos, y por cada gota de sudor que se secó en las calles mientras todo se reía. Y eso es más que suficiente para seguir pedaleando hacia donde yo quiera. Después de aquel encuentro con Valentina, algo en mí se acomodó por dentro. No era orgullo ni revancha. Era más bien una especie de cierre. Como si el dolor finalmente se hubiese evaporado, dejándome solo con lo esencial, mi historia, mis cicatrices, y el camino que yo mismo estaba construyendo. Los días siguientes fueron frenéticos. El contrato con la cadena de restaurantes comenzó a exigirnos un ritmo más alto. Contraté a 2 repartidores nuevos, un matrimonio joven que había perdido su negocio durante la pandemia. Llegaban juntos en la mañana, con sus cascos bajo el brazo, y se turnaban las entregas. La primera vez que les pagué lloraron. Me dijeron que hacía años no dormían tranquilos sabiendo que había trabajo al día siguiente. Ahí entendí algo profundo, lo que yo había construido no era una simple empresa. Era una tabla de salvación para quienes como yo, alguna vez fueron despreciados. Poco a poco, más negocios pequeños comenzaron a llamarnos. Panaderías de barrio, botillerías, tiendas de mascotas. Preferían tratarnos a nosotros antes que a las grandes apps que cobraban comisiones abusivas y no conocían ni el nombre de sus clientes. Nosotros sí sabíamos quién era el señor que vivía solo en el segundo piso y le gustaba el pan sin corteza. Sabíamos quién pedía comida para 2 aunque vivía solo porque extrañaba a su esposa. Y cada entrega era un acto de humanidad. La reputación de entrega justa comenzó a crecer. Una radio local me invitó a contar mi historia. No lo podía creer. Fui nervioso, con mi chaqueta puesta, y la mochila a un lado. El conductor me trató con respeto, como si hablara con un empresario importante. Y al final del programa llegaron decenas de mensajes al WhatsApp de la radio como por ejemplo: ese cabro me llevó medicamentos en plena lluvia, un verdadero ejemplo, dígale que no afloje. Esa noche cuando volví al departamento, mi mamá me esperaba despierta con la radio encendida. Me dijo que había escuchado todo. Sus ojos brillaban.
Me abrazó largo rato, y me susurró al oído, eres más que lo que yo soñé, hijo. Me quebré. Pero no todo era fácil. El crecimiento trajo consigo problemas nuevos. Uno de los primeros repartidores que contraté comenzó a llegar tarde. Se ausentaba sin avisar y una vez perdió un pedido grande. Me vi obligado a hablar con él. Le pedí explicaciones. Me confesó que había vuelto a consumir. No supe qué hacer. No quería dejarlo atrás, pero tampoco podía poner en riesgo lo que habíamos construido. Decidí pagarle una clínica de rehabilitación por un mes. No fue barato, pero lo hice. Me dije, si yo quiero dignidad, tengo que darla primero. Volvió limpio, agradecido, y se convirtió en mi brazo derecho. Hoy lidera a los nuevos repartidores. Lo apodan el Fénix. Después llegó la primera crítica pública. Un diario digital publicó una nota acusándonos de competencia desleal. Decían que al no usar aplicaciones formales estábamos perjudicando el sistema. Me citaron a una entrevista. Fui con los números, los contratos, y el respaldo de mis clientes. Les dije, no soy una aplicación. Soy un vecino que se negó a rendirse. Y tengo todo en regla. Esa respuesta se viralizó. En pocos días nos llamaron de una ONG que apoya a microemprendedores. Me ofrecieron capacitación gratuita, asesoría contable y un programa para digitalizar nuestros procesos. Acepté. Empezamos a usar una propia, muy sencilla, para que los vecinos pudieran pedir directamente sin intermediarios. Los pedidos se duplicaron. También comenzaron a llegar testimonios. Personas que decían que gracias a nosotros podían salir a trabajar tranquilos porque sabían que alguien cuidaría a sus abuelos con los medicamentos. Madres solteras que agradecían nuestras entregas en días lluviosos. Ancianos que solo querían conversar unos minutos con quien les dejaba el pan. Un día, mientras ayudaba a organizar los pedidos, entró una mujer al local. Era alta, con el cabello oscuro y mirada seria. Me extendió la mano. Hola, me llamo Camila. Trabajo para un canal de televisión. Quiero hacer un reportaje sobre ti. Pensé que era una broma. Pero era real. Al día siguiente llegaron con cámaras, drones y micrófonos. Grabaron mi rutina, mis compañeros y las calles. Cuando el reportaje salió al aire, las redes explotaron. Me llamaron de otras ciudades. Querían saber si podíamos abrir una sede en sus comunas. Me asusté. Era demasiado. Pero también era una oportunidad. Me senté con mi equipo y lo conversamos. Decidimos hacer una prueba piloto en una comuna vecina. Contratamos a un supervisor, entrenamos a 3 nuevos repartidores, y replicamos el sistema. Costó al principio, pero al mes ya era sostenible. Lo habíamos logrado, expandirnos sin perder la esencia. Y entonces, como si el universo quisiera probarme, apareció mi padre. No lo veía desde que tenía 14 años. Un día, se presentó en el local. Canoso, con un bastón y los ojos llenos de algo que no supe descifrar. ¿Tú eres el dueño?, preguntó. Soy el fundador, sí, respondí con firmeza. Se me quedó mirando. Me pidió 5 minutos. Salimos a la vereda. Me dijo que había visto el reportaje. Que se había emocionado. Que lamentaba todo. Me quedé en silencio y no supe qué decir. Me costaba mirarlo sin recordar las veces que nos dejó con hambre. Me preguntó si podía ver a mi madre. Le dije que no. Que ella no estaba lista y yo tampoco. Me abrazó y la sensación fue muy rara, fría e inesperada. Y sin decir nada se fue. No lo juzgo, pero no olvido. Poco después mi hermano menor entró a la universidad. Lo matriculé en ingeniería en logística, con la beca que conseguimos entre todos. Me acompañaba en las noches a revisar rutas, a calcular tiempos. A veces me decía, quiero ser como tú pero sin que me cueste tanto. Y yo le respondía, entonces aprende de mis caídas y no de mis triunfos. Hoy, Entrega Justa tiene 3 sedes. Más de 20 repartidores, todos con contrato y con seguro. Hacemos entregas, pero también compañía. Repartimos comida, pero también esperanza. Y yo, sigo pedaleando. No siempre al frente. A veces desde la oficina, a veces desde casa, cuidando a mi madre. Pero cada tanto me pongo la chaqueta, subo a la bici, y hago una ruta como en los viejos tiempos. Me gusta recordar de dónde vengo y no quiero olvidar. Porque fui el que se burlaban por ser repartidor. Fui el que lloró en silencio.
Fui el que pedaleó con hambre y con miedo. Pero también fui el que no se rindió. Y ahora, cuando alguien me mira con asombro y me pregunta cómo lo logré, yo solo respondo. A punta de piernas y dignidad. Con el paso del tiempo algo curioso empezó a ocurrir. Algunas de las mismas personas que alguna vez se rieron de mí por andar con la mochila al hombro comenzaron a acercarse con otro tono. No eran disculpas. Eran comentarios disfrazados de admiración, frases como, yo sabía que ibas a lograr algo, o te veías distinto desde siempre. Yo sonreía. No necesitaba escuchar lo que no habían dicho en su momento. Mi paz venía de otro lado. Uno de esos rostros del pasado fue Tomás, el que me apodaba Delivery en la universidad. Se acercó una tarde a una de nuestras sedes con un café en la mano, como si nada hubiese pasado. Me dijo que estaba sin trabajo, que lo habían despedido de su empresa de marketing y que si tenía algo en lo que pudiera ayudar. Lo miré por un segundo. No con rencor. Con compasión. Necesitamos alguien que diseñe la campaña de educación vial para nuestros repartidores, le dije. Pero aquí todos parten igual, en la calle. Puso cara de sorpresa. No sabía si hablar o irse. Pero aceptó. Lo vi ponerse por primera vez una chaqueta reflectante, y sentarse junto a mis compañeros a escuchar las instrucciones de seguridad. Durante las primeras semanas no hablaba mucho. Parecía tragarse su ego cucharada a cucharada. Pero con el tiempo se integró. Y diseñó una campaña hermosa con fotos reales, frases emotivas y un enfoque que hablaba desde la experiencia. Le agradecí su trabajo. Me agradeció la oportunidad. La vida da vueltas tan grandes que a veces uno queda mareado. Mientras tanto, mi madre mejoró. Su salud ya no era tan frágil. Ahora caminaba un poquito. A veces me acompañaba al local, saludaba a los chicos, les llevaba pan amasado. Me decía que yo había creado algo más grande que un negocio, una comunidad. Y entonces llegó el día que nunca imaginé, una invitación desde el municipio. Querían reconocer a Entrega Justa por su aporte al empleo local, a la seguridad social y a la dignificación del trabajo informal. Me entregaron una placa. Subí al escenario con la misma chaqueta de siempre. Dije unas palabras, no para impresionar, sino para agradecer. Este proyecto nació de la humillación, dije. Y creció gracias a la empatía. Porque cuando uno toca fondo no le queda más que subir. Y si lo hace con dignidad puede levantar a otros en el camino. Me aplaudieron de pie. No por mí. Por la historia que todos habíamos tejido. Y así, una tarde cualquiera, después de cerrar el local, volví a subirme a la bici. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba sentir el viento en la cara, recordar de dónde venía. Pedaleé hasta la misma esquina donde hace años alguien me gritó, pobre repartidor. Me detuve ahí. Miré las luces, los autos, las calles. Y sonreí. Porque ya no me dolía. Porque fui ese joven que se burlaban por llevar una mochila. Y terminé siendo el que reparte esperanza en cada entrega. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, si alguna vez te sentiste menos por lo que eras o hacías, o si alguien te miró en menos, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Porque aquí en Confesiones de Reddit, no solo contamos historias. Recordamos que todos merecemos ser vistos, respetados y nunca olvidados.